Una, la coagulación intravascular diseminada. Intravascular. Intravascular diseminada. O CID. Trombosis. Y si se desprende ese trombo, pues me va a generar que alteraciones en varios órganos. Bueno, por eso dice hay alteraciones sistémicas. Tenemos trombosis y coagulación intravascular diseminada. Tengan ese término muy en cuenta, el CID, que es extremadamente importante en la fisiopatología del shock. Y también es un síndrome clínico que ustedes pueden detectar en los pacientes. ¿Listo? Pues miren de nuevo, ¿qué tenemos? Más esquemas. Más esquemas como tal. De la cascada de la coagulación. Específicamente la vía intrínseca y la vía extrínseca. Recuerden, cada una de las cadenas tiene un desencadenante diferente. Pero ¿por qué les estoy diciendo que estoy haciendo tanto énfasis sobre todo en las dos vías, tanto intrínseca como extrínseca? La intrínseca porque es activada. ¿Por qué? Por lesiones. ¿Como de tejido? ¿O era por lo de el factor de por bacterias de la sí, bacterias, por virus. Y la otra y la extrínseca por daño. Por algún daño. Por algún daño en el endotelio como tal. La intrínseca es activación por la presencia de alguna molécula que me active al endotelio. ¿Listo? Hay que tener en cuenta, porque esto, digamos, yo que les dije, agentes virales, sepsis, o sea, agentes bacterianos y toxinas, ¿cierto? Pues acá, pues esta cascada de coagulación entonces se va a activar. Entonces, inflamatorios sistémicos, o sea, en shock séptico. Y acá, en trauma, o sea, daño endotelial, también se va a activar la vía extrínseca, donde se me va a ver eso, cuando tengo hemorragias muy severas, o sea, shock hipovolémico. ¿Sí? Shock hipovolémico. Aquí de nuevo, bien. Eso ya es lo que yo les había dicho que no les iba a decir tan específico, pero miren, así es como actúa la vitamina K. La vitamina K epóxido, por medio de la epóxido reductasa, se convierte en la vitamina K, y aquí se convierte en la hidroquinona. La hidroquinona va a ser la molécula funcional de la vitamina K, y esta es la que me ayuda a convertir la protrombina. A convertir esta de la protrombina en protrombina, que la protrombina es acuérdense que es la que me va a que transformarse en trombina, y la trombina me transforma el fibrinógeno en fibrina. ¿Listo? Que eso es todo lo que hemos visto hasta el momento. Miren dónde actúa, miren dónde actúan los cumarínicos. ¿Los cumarínicos qué son? Pues son los medicamentos, son los tóxicos propios que se les dan a las ratas. ¿Listo? Entonces todos los principios cumarínicos van a hacer eso, los que generan hemorragias en estos animales. Y acá es de nuevo lo que les estoy diciendo, como la vitamina K actúa específicamente. Entonces, antes de pasar a la coagulación intravascular diseminada, que es esto que estamos hablando acá, tengo que hablarles primero de qué es una trombosis. Entonces, la trombosis, no me copien todavía lo que está ahí. Primero hablemos de trombosis como tal. La trombosis va a ser local, ¿listo? Va a ser local. La trombosis, que es la formación de un coágulo dentro de la luz vascular. La trombosis va a ser la formación de un coágulo dentro de la luz. Donde específicamente va a ser más grave y la mayoría de trombosis va a aplicar en las redes vasculares terminales. En las redes vasculares terminales. La trombosis es la formación de un coágulo dentro de la luz de un vaso sanguíneo. ¿Dónde va a ser más frecuente? A la altura de las redes vasculares terminales.
Eso es una trombosis como tal solamente. La mayoría de veces va a ser en las redes vasculares terminales, pero también puede afectar vasos arteriales más que vasos venosos. ¿Vasos qué, profe? Arteriales más que vasos venosos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se me forma un trombo dentro de un vaso sanguíneo, la circulación de la sangre pues sigue avanzando. Entonces, hay un trombo, se disminuye la luz, ¿cierto? De ese vaso. Si se disminuye la luz de ese vaso, se aumenta la resistencia vascular. Entonces, al haber aumento de la resistencia vascular, pues la sangre en algún momento va a mover o desplazar ese trombo. Entonces, ¿el trombo qué va a hacer? Un embolismo, ¿listo? Entonces, la consecuencia principal del trombo va a ser una embolia. La embolia, ¿qué es? Un coágulo viajando por la circulación sanguínea. ¿Qué pasa con la lista? Ahora no esperaba que que por haberme esperado, los que estén en la lista tienen que ser en parcial. ¿Profe, qué dijiste que era embolismo? Un coágulo o cualquier sustancia orgánica viaja por circulación sanguínea. ¿Listo hasta ahí? Por eso es que ustedes han escuchado los tromboembolismos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, se forma un trombo en la arteria femoral. Ese trombo empieza a tener embolias, o sea, microtrombosis. Pequeñas pedazos de trombo se van moviendo hasta llegar a la altura de las redes vasculares terminales. Cuando llegan a las redes vasculares terminales, ahí se tapona el vaso, porque los capilares que son muy pequeños, ¿verdad? Entonces, si un coágulo se deposita en las redes vasculares terminales, ahí es donde sucede el taponamiento como tal. ¿Cuáles son los tromboembolismos más frecuentes que nosotros tenemos en veterinaria? Los pulmonares. Los pulmonares y los femorales. Son graves, son gravísimos. Los tromboembolismos pulmonares son muy graves. Femorales y pulmonares. ¿Listo? Eso es una trombosis. La trombosis se puede dar por cualquiera, por vía extrínseca o vía intrínseca como tal. Eso de la coagulación, ¿listo? Si el daño permanece, si el daño es el agente etiológico o el daño como tal, como una hemorragia, permanece y se disminuye el volumen sanguíneo, tengo una respuesta inflamatoria muy severa frente a un agente, ¿qué pasa? Esta trombosis se vuelve sistémica. Entonces, ¿qué es? Esto ahora sí, una coagulación intravascular diseminada. ¿Puede repetir? Sí. O sea, cuando hay un daño, el daño continúa, no es curado, sino el daño se perpetúa. Esa trombosis pasa de ser local a volverse sistémica. Y eso es lo que se denomina como coagulación intravascular diseminada. Esta que usted tiene en la diapositiva es la definición completa de la coagulación intravascular diseminada. Entonces sí la pueden copiar completa. ¿Qué significa esto? Un disturbio, que prestemos atención primero acá y ya miramos como tal la definición. Disturbio sistémico, sistémico que en todos los órganos del cuerpo.
de la coagulación por desencadenamiento directo o indirecto. ¿Listo? Ya les explico qué significa directo o indirecto. En la cual se van a producir los microtrombos ¿en dónde? En las redes vasculares terminales. Por eso, en las primeras clases les hice tanto énfasis en esas redes, porque acá vamos a empezar a hablar de ellas permanentemente. Entonces, la coagulación intravascular diseminada, que el parcial llegó a preguntar que dónde es más importante, acá, en las redes vasculares terminales, de muchos órganos del cuerpo. ¿Cuál es la característica principal de la coagulación intravascular diseminada? Que es un proceso continuo, entonces me empiezan a formar muchos coágulos hasta que hay agotamiento de factores. Entonces es un trastorno de hipercoagulabilidad que me va a llevar a hipocoagulabilidad. ¿Se entiende eso? O sea, se usan tanto a las plaquetas y se usan tanto los factores químicos de la coagulación que se me agotan. Y cuando se me agotan, empieza a haber hipocoagulabilidad. ¿Y cómo se ve eso clínicamente? Con hemorragias. Para todos, esta primera parte, la formación de microtrombos en las redes vasculares terminales es subclínico. Entonces no se puede detectar si no se hacen pruebas de laboratorio. En cambio, esta fase de agotamiento sí se puede detectar. En el momento que ustedes les llegue al hospital un paciente acá, con esta fase ya clínica, tiene un 60% de probabilidades de que no va a sobrevivir. Ahora sí, copian la documentación completa. ¿Listo? Que era RVD. Que era RVD. Voy a pasar este final. Justamente ayer y hoy estaba haciendo ayer, más que todo ayer en la noche, estaba haciendo unas necropsias de unos terneros que estaban sépticos. Entonces uno ve esta coagulación intravascular diseminada como con petequias, hemorragias pequeñas en la mucosa y en los músculos. Entonces yo disecté músculo esquelético y todos los músculos tienen hemorragias. Entonces ahí yo ya detecto, ya con ese hallazgo ya puedo saber que ese animal está en shock. ¿Tiene fotos? ¿Tiene fotos? Pues las tengo en la casa. Es que yo venía desde allá, llegué a la casa, realmente me bañé porque no va a llegar acá oliendo a 4 terrenos muertos y después vine. Las fotos las tengo acá, se las pongo en la próxima clase. Por ahí en el break busco fotos de un caso antiguo que tenga de sepsis y para que identifiquen eso. En el break, después del break. Entonces, ¿cuál es la vía directa? Un agente patogénico que me dañe el endotelio. Agentes patogénicos. Entonces, virus, bacterias, toxinas. Virus, bacterias y toxinas.
¿Cuál es el principal desencadenante? Y eso es sobre todo para las personas que no viven los martes. ¿Cuál es el principal desencadenante de esto? El lipopolisacárido de las bacterias gram negativas. El lipopolisacárido de las bacterias gram negativas. Y para todos, el EDPS es el factor de virulencia más agresivo de todas las bacterias. Es el peor, el LPS, lipopolisacárido. ¿Listo? Esa es la vía directa de un virus, una bacteria, en ese daño como tal, dentro del endotelio. Y la vía indirecta, esta sí, no la habíamos escuchado hasta ahora, va a ser éstasis sanguínea. ¿Listo? Éstasis sanguínea. ¿Qué le pasa a esas abuelitas que duran días acostadas? Se les forman trombos venosos en las piernas porque la sangre está estancada. Entonces, si la sangre no se mueve, tiene mayor predisposición a formar trombos. Eso ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, éstasis sanguínea, como tal. ¿Listo? Macroscópicamente, ¿cómo se va a ver eso? Bueno, sigamos con las diapositivas, se olvida. Entonces, de nuevo, esto sigue siendo exactamente lo mismo que hemos visto. Lo hemos visto hasta el momento. Prácticamente un daño que se me forme del endotelio como tal, que me va a hacer que se me empiecen a producir una cantidad de moléculas proinflamatorias. Moléculas proinflamatorias específicamente colesterol, que era lo que hacían, vasodilatar. Eso se las nombré la clase pasada. Y aquí, aparte de esto, estas células, las células endoteliales, las plaquetas que me van a producir tromboxanos. ¿Los tromboxanos qué hacen? Pues formar un coágulo. Entonces, la coagulación intravascular diseminada, ¿cómo se ve? Formación de múltiples coágulos en muchas partes de estas redes vasculares. Entonces, las redes se taponan. Entonces, ¿qué pasa si una red vascular se tapona? Que hay inmediato un infarto o una infartación, ¿verdad? ¿Eso qué es? Una necrosis de coagulación. Entonces, todos los órganos que estén sufriendo de esa coagulación intravascular diseminada, ¿qué les va a pasar? Se empiezan a infartar. Entonces, miren, ¿en qué otras situaciones se puede formar? Acá, transfusiones sanguíneas, procesos inflamatorios, infecciones o hasta en el mismo en cáncer. Pues a veces hay perritos que duran mucho tiempo con una masa, el propietario decide no tratarla y a los 2, 4, 5 meses, un año, ¿qué pasa? El animal el día anterior estaba jugando como si nada y al día siguiente amanece que muerto. ¿Por qué? Por esto. Por la coagulación intravascular diseminada. Entonces tengan muy en cuenta eso, la mayoría de pacientes que sufren una infección sistémica, un proceso inflamatorio muy grave, ¿de qué van a morir? De esto, de coagulación intravascular diseminada. Entonces, siempre que ustedes tengan un paciente séptico y sobreviva, o sea, les haya llegado a ustedes en coagulación intravascular diseminada y ustedes lo sacaron adelante y se lo entregaron al propietario, tengan ustedes la prudencia de decirle al propietario que todo el pronóstico es reservado y que tienen que traerlo periódicamente, que normalmente un animal que sobrevive esta fase a los 15 días muere. A los 15 días muere. Y eso lo vamos a ver en shock, ¿por qué muere? Con los hemogramas no se puede ir como por la trombocitopenia. Uno, en hemograma puedes detectar trombocitopenia. Y aparte, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer pruebas de la coagulación. Entonces tienes que hacer tiempos de protrombina y tiempos de trombina. Si están aumentados o en conjunto con trombocitopenia, ese animal está en coagulación intravascular diseminada. Son los tres hallazgos: la trombocitopenia y pruebas de la coagulación aumentadas, esos rangos. En conjunto con qué otra cosa: neutrofilia, desviación a la izquierda, o leucopenia o neutropenia. Eso lo van a ver en patología clínica.
Entonces va a haber patología clínica una cosa que se llama desviación a la izquierda y desviación a la derecha. Desviación a la izquierda, que es producción de bandas, las bandas que son neutrófilos inmaduros. Y desviación a la derecha es un animal que tiene un proceso infeccioso continuo, pero que tiene células demasiado ya maduras. ¿Qué significa eso? Que su médula ósea agotó absolutamente todas las células que puede producir. Entonces, cuando ustedes tengan un animal con desviación a la derecha, échenle la bendición. Ahí probablemente no hay vuelta atrás. Esto lo ven después ustedes con detenimiento, porque eso se los estoy explicando así con palabras. Entonces recuerden, hipercoagulabilidad se me forman ¿qué? Microtrombos en las redes vasculares terminales. ¿Eso a qué me lleva? Después a una hipocoagulabilidad, ¿sí? Por disminución de las plaquetas y de los factores químicos. Y esa hipocoagulabilidad me genera ¿qué? Hemorragias. Entonces las hemorragias, ¿cómo se ven? Así. Ustedes levantan la mucosa oral de este perrito y que ven estas manchas rojizas. Estas son hemorragias petequiales y estas son hemorragias equimóticas. Entonces esa es la descripción macro: hemorragia petequial y hemorragia equimótica. ¿Me presta el marcador, hermano, para anotar eso? Gracias. Pues, ¿cómo se escribe petequial? Petequias. La equimosis es sin H, con Q. Equimosis. Estos son menores de 1 centímetro de diámetro y estos son mayores. Menores y estos mayores a 1 centímetro de diámetro. Petequias y equimosis. Las petequias, que son hemorragias menores a 1 centímetro de diámetro, las equimosis mayores a 1 centímetro de diámetro. ¿Sí ven acá este perrito? Miren la porción abdominal como tiene, la cantidad de hemorragias petequiales equimóticas que se forman. Y esto, si fuera un cerdo, lo que piensa en el disipela. En el disipela o en salmonella. ¿Por qué? Porque ambas que generan coagulación intravascular diseminada. Ambas bacterias generan el mismo. En los órganos también voy a tener lo mismo. Pared costal, empiezo a encontrar hemorragias equimóticas y petequiales. Lo mismo, esta superficie de este vaso, ¿cómo está? Inicialmente extremadamente pálida, pero aparte que tienen todos estos puntos que ustedes ven acá son petequias. Acá el corazón, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, porque sé, porque el ápice siempre va a estar en el ventrículo izquierdo, ¿no? Y aquí tengo que el septo interventricular, y alrededor del septo interventricular que va a tener estos vasos sanguíneos que miren cómo están dilatados, que son las coronarias, las arterias coronarias. Y miren en todo el ápice y todo el septo que tengo, hemorragias petequiales equimóticas. Lo mismo aquí. Hace el mismo corazón. Posicionamos más cerca, miren las hemorragias que hay. Muy frecuente, sobre todo los animales grandes como los bovinos y los equinos, cuando están sépticos, esas hemorragias son típicas. Si han visto que les han explicado no sé si en clínica, el anillo tóxico que se le forma a los caballos, ¿o no? Bueno, a los caballos se les forma acá una línea, entre la encía y el diente. Ese punto de intersección donde se mete el diente, acá se le forma una coloración negra. ¿Esa coloración negra qué es? 1, endotoxinas, y 2, es coagulación intravascular diseminada. Son hallazgos clínicos que ustedes más adelante van a ir interpretando. Entonces, ¿cómo se ve este pulmón? Inicialmente, ¿qué? Se ve muy rojo, ¿no? Se ve extremadamente rojo. Entonces, ¿qué tengo? Una congestión muy severa, una hiperemia muy severa de vasos capilares y arteriales. Y este vaso sanguíneo que tengo acá no tiene una muscular también desarrollada, pero esto es una vena, ¿listo? Es una vena grande, ¿Qué tengo acá? ¿Alguna vez habían visto esto? No, porque es un cambio patológico anormal. Y en los espacios alveolares, aparte de eso, se alcanzan a ver que tiene una coloración eosinofílica como tenue. Todo eso es edema. ¿Dónde? Alrededor de qué? De un vaso sanguíneo. Entonces, si uno se acerca
hacia vaso sanguíneo, que es lo que yo estoy viendo. Uno, eritrocitos atrapados. Y eso sí que es una estructura ovalada bien delimitada. ¿Y qué más tengo? Fibras, ¿cierto? Fibras eosinofílicas, heterogéneas. Están en múltiples direcciones. Por eso la fibrina se llama así, porque la fibrina, ¿qué es? Fibras, es un material fibrilar. Entonces, ¿yo qué estoy viendo acá? Un trombo bien formado. O sea, un trombo con fibrina polimerizada, o sea, completa, con enlaces cruzados. Ya un trombo bien formado, esto no tiene manera de ser revertido. Si esto se lo encuentra en una persona, ¿qué le hace? Un cateterismo central. Entra con un catéter por acá, por la yugular, bajan y llegan hasta el pulmón. Y por medio colocan heparina ahí y también vía mecánica sueltan ese trombo para diluirlo. Y lo destruyen completamente. Pero esto siempre va a pasar ¿en qué? En daño endotelial. Entonces miren, eso es un trombo. Y son frecuentes, uno los ve fácilmente al microscopio. O sea, para el animal es feo, pero uno encuentra esa lesión, se ve muy bonito. Miren acá, todos estos caminos que ustedes ven acá, ¿qué son? Septos alveolares. Y esos septos alveolares que tienen, miren la cantidad de eritrocitos que tienen. Entonces uno que tengo un trombo, y ese trombo, me muevo, hipercoagulabilidad. Después puedo ver este mismo pulmón en otro foco, que tiene mucha congestión, esto es un vaso sanguíneo, es una vena pequeña, y que tengo hemorragia. Miren la cantidad de hemorragia que hay. Eso es el pulmón. Cuando uno saca un pulmón de shock, por eso siempre está tan rojo. El de ustedes, ¿sí se acuerdan? El de ustedes dos, el conejo de ustedes dos, que el pulmón estaba extremadamente rojo, y creo que la mayoría lo vieron. Estaba hinchado y estaba rojo. Yo creo que fue lo primero que les dije, que ese animal estaba en shock. ¿Por qué? Por eso. Porque macroscópicamente se veía extremadamente hemorrágico. Los pulmones estaban así, completamente llenos. ¿Listo? ¿Una pregunta hasta acá? Entonces, bueno, la sistémica, ahora vamos a hablar un poquito mejor de la trombosis como tal. Ya se las había mencionado anteriormente que la trombosis va a desencadenar después una alteración sistémica, pero no necesariamente. Se puede tener solamente alteraciones locales. Entonces ahora hablamos de lo más grave, ahora vamos a hablar de lo menos grave, entre comillas, porque una trombosis sigue siendo muy grave. La anterior fue la alteración sistémica, esa era más grave, esta es la alteración local. Entonces, para entender cómo se forma la trombosis, tienen que entender el mecanismo. Les había dicho que la trombosis como tal y la coagulación intravascular determinada puede ser por vía directa o indirecta, ¿cierto? La directa siendo ¿qué? Daño endotelial. La presencia de un agente que me daña el endotelio. Y la indirecta también. Pero en la indirecta puedo tener éxtasis sanguíneo. Entonces, para entender esto, tienen que entender el mecanismo patológico de esto. Se llama la triada de Virchow. La triada de Virchow. Este señor, ¿lo habían escuchado antes? Virchow. ¿No lo habían escuchado? Él es el padre de la patología, él es uno de los padres de la medicina. Este señor fue prácticamente el que todo este capítulo microcirculatorio prácticamente lo descubrió él. Por eso la triada tiene su nombre. Entonces, la triada de Virchow, ¿qué es? Son tres cosas: lesión endotelial, éstasis del flujo sanguíneo e hipercoagulabilidad. Lesión endotelial, éstasis sanguíneo e hipercoagulabilidad. Si tengo al menos dos de esta triada,
¿qué tengo? La formación punto 1. La formación punto 1. Entonces usted tiene que tener 2 de las 3. Se los voy a preguntar. Se los voy a preguntar, o sea, los 3. La 3 de 8 se los voy a preguntar. Y es así bien específico. Les voy a preguntar qué es la 3 de 8 y cuáles son sus componentes. Les puedo poner un poco cuál es la 3 de 8 como tal. Se les voy a preguntar por qué es importante que ustedes lo conozcan. Cualquier alteración de la coagulación siempre va a estar regido por esta triada. Siempre. Esto es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. Presión endotelial es como una triada, pero también es un ciclo. O sea, la hipercoagulabilidad, que se me forma un coágulo como tal, a que me va a llevar a lesión endotelial. La lesión endotelial me va a generar vasoconstricción inicial y esto me genera éstasis de la sangre. La éstasis de la sangre me genera más coagulación y así sucesivamente. Es un ciclo vicioso. ¿Por qué el éstasis sanguíneo me genera hipercoagulabilidad? Porque los ángulos cerebroscópicos. Porque en el éxtasis la sangre va a los fluidos. Más o menos, por ahí va. O sea, va a se revienta. No necesariamente. No necesariamente. Si no se revienta. Porque se está tapando, o sea, comienza a llegar. No va tan ahí. Es que, ¿se acuerdan que yo les expliqué la clase pasada que los que vinieron en la clase pasada y se nos han adelantado? No van a poder contestar esa pregunta. Pero la clase pasada yo que les dije que hay una estabilidad de flujo, ¿cierto? Y una viabilidad de flujo. La estabilidad de flujo, ¿qué significa? Las plaquetas, ¿dónde están? ¿Por dónde van? Las plaquetas están pegadas al endotelio, ¿cierto? Las plaquetas van permanentemente andando por la circulación pegadas al endotelio. Si yo tengo éstasis sanguíneo, tengo más probabilidad de que la plaqueta se pegue. ¿Sí? Entonces, por eso que el éstasis sanguíneo me lleva a hipercoagulabilidad. Y si se me pegan las plaquetas, recuerden, si la plaqueta se pega al endotelio, ¿qué reconoce? Al factor coagulable por medio de su glicoproteína 1B. Y si se pega por medio de la glicoproteína 1B, ¿qué hace? Se activa. Y al activarse, ¿qué genera? La cascada de la coagulación. Entonces, por eso es un ciclo. Entonces, por eso les expliqué todo lo fisiológico antes para que esto se entienda. Entonces, miren, lesión endotelial de nuevo. ¿Qué se expone? El colágeno y el factor coagulable. ¿Cómo se pega? Por la glicoproteína 1B. Entonces una plaqueta se pega, esta se activa, bota la señalización. Recuerden cuáles son: ADP y tromboxano A2 y factor de adherencia plaquetaria. Esos tres, ¿qué hacen? Me llaman a más plaquetas para que se me peguen. ¿Y esta plaqueta qué hace? Por medio de su glicoproteína 2B, 3A, se pega a otra plaqueta por medio de qué? Del fibrinógeno. Del fibrinógeno. Es una cadena completa. Entonces, ¿qué alteraciones del flujo sanguíneo podemos tener? Esta es como tal la explicación del éstasis sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay éstasis sanguíneo, la sangre empieza a fluir muchísimo más lento. Y si fluye muchísimo más lento, ¿qué pasa? Se altera el flujo laminar. O sea, las células, en vez de pasar una al lado a la otra de manera organizada, se empiezan a desorganizar dentro de la sangre. Entonces, lo mismo que les expliqué ahorita. Si hay éstasis sanguíneo, se me altera la estabilidad de flujo, o sea, el flujo laminar es lo mismo. Se me altera la estabilidad de flujo, las plaquetas empiezan a fluir un poquito más lento y ¿qué hacen? Están en contacto con la matriz extracelular del endotelio. Y al estar en contacto con esa matriz, pues se pegan, se empiezan a pegar.
Me forman ¿qué? Un trombo. Un trombo. Recuerden que la clase pasada les dije también que el endotelio, ¿qué hace? El endotelio también tiene unas moléculas antitrombóticas, ¿verdad? Que la tritrombina 3, la trombomodulina y la proteína CIS. Gracias. La proteína CIS, la trombomodulina y la antitrombina 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este sanguíneo, como hay mayor activación de la coagulación, ¿esto qué hace? Inhibe que el endotelio pueda producir suficientes factores anticoagulantes. Entonces está coagulando más rápido de lo que el endotelio la puede inhibir. ¿En qué otros sitios voy a tener éxtasis sanguíneo como tal? Miren, en la dilatación y vólvulo, sobre todo en la dilatación de la vólvulo gástrica. ¿Qué otra enfermedad cardíaca? ¿Cuál? La congestiva, más que todo. Aunque la izquierda también. Otros aneurismas. En veterinaria no tenemos tantos aneurismas como los sufrimos nosotros los humanos. ¿Y qué otra cosa? La hipovolemia. ¿Sí saben qué es hipovolemia? ¿O no? Disminución del volumen sanguíneo. Pues, ¿qué es lo que pasa? Si hay una lesión vascular o éxtasis sanguíneo, hay éxtasis sanguíneo que le empieza a alterar el flujo laminar. Entonces, ¿qué pasa? Las células, en vez de estar en el centro, las plaquetas, ustedes miren cómo se me empieza a desorganizar. ¿Para qué? Para que las plaquetas se me empiecen a unir a formar un coágulo como tal dentro de esta lesión endotelial. Pues, finalmente, cuando hay una trombosis, pues, ¿qué pasa? Miren, se va disminuyendo la luz de ese vaso. Entonces, lo que les expliqué al inicio de la clase, la sangre va a empezar a pasar por acá. Y si empieza a pasar por acá, ¿qué hace con este coágulo? Le da un poquito, a medida que a poquito va haciendo que se desprendan pedacitos de este coágulo. Entonces, esto va a generar un embolio. Lo vamos a ver ahorita, que van a ser las consecuencias de la trombosis. Y finalmente, ¿qué puede pasar? Si yo tengo aquí un coágulo, el cuerpo, ¿qué hace? Puede crear circulación colateral. Entonces, genera y produce otro vaso sanguíneo para intentar esquivar a este trombo. Recuerden que siempre que se genere circulación bilateral en un órgano, esa circulación es más débil y no es tan eficiente para nutrir al órgano. Profe, ¿cómo así que se genera otro vaso sanguíneo? O sea, Sí, el endotelio detecta que hay un taponamiento y ella misma puede crear otro capilar. Apenas detecta un vapor enseguida va a crear otra. No siempre, eso es demorado, pero sí lo puede hacer. ¿Cuánto se demora? Depende del órgano. Si es un órgano como el músculo esquelético, va a ser rápido, va a ser en días. La piel también. Si es un órgano como el corazón, sistema nervioso, no lo hace. Digamos, por ejemplo, el hígado. Es muy poco frecuente porque tiene mucha circulación colateral. Porque los capilares son sinusoidales. Si sinusoidales son muy abiertos, entonces el trombo como que te sigue derecho. No se depositan eso. Y la hipercoagulabilidad
¿qué voy a tener? Pueden ser factores genéticos o adquiridos. Esta es la explicación de la tríada Virchow, ¿no? Estas tres cosas que les he dicho es la explicación de la tríada como tal. O sea, todos los factores me pueden desencadenar coagulación intravascular diseminada o trombosis. Entonces, hipercoagulabilidad que pueden ser nuevo, factores genéticos o adquiridos. Sobre los genéticos no los vamos a nombrar, simplemente son alteraciones de una persona que esté coagulándose permanentemente. Por eso ustedes han visto, no sé si han visto, que hay personas que tienen que estar tomando hepalina todos los días o aspirina todos los días. ¿Por qué? Porque están coaguladas permanentemente. ¿Y qué pasa? Que si no dejan de tomar medicamento, se levantan un día con dolor de cabeza, con dolor acá en el pecho, ¿y qué pasa? Tienen que ir al hospital a que los anticoagulen, porque tienen la formación de un trombo como tal. Entonces eso siempre va a ser factores genéticos. Esto lo vimos la clase pasada, con una tabla completa, enfermedad von Willebrand, enfermedad de Langerhans, todas las enfermedades que vimos la clase pasada. No se las voy a preguntar, se las ven su respectiva parte de clínica, pero sí que sepan que hay dos causas, una genética y una adquirida, o sea, una primaria y una secundaria. Recuerden que siempre las causas primarias de todas las enfermedades que son hereditarias o propias del órgano, y las adquiridas o secundarias que son que un factor externo me generó alteración en ese órgano. Pues acá, ¿cuáles son las secundarias? ¿Cómo se ven sus mecanismos? El primero, aumento de la actividad plaquetaria. El segundo, incremento de los factores de la coagulación. O el tercero, deficiencia de la titromina 3. Entonces, esos son los tres mecanismos principales de la hipercoagulabilidad adquirida. De nuevo, aumento de la actividad plaquetaria, incremento de los factores de la coagulación o deficiencia de la titromina 3. Pues bueno, dentro de esto, todo lo que les he explicado, ¿qué son? Son alteraciones sistémicas. Entonces aquí tenemos diabetes, síndrome nefrótico, neoplasias malignas, uremia, coagulación intravascular diseminada. Creo que ya les he explicado hasta el momento. Las personas diabéticas, ¿por qué les da la trombosis? ¿Saben? Bueno, para que sepan, altas concentraciones de glucosa en sangre son tóxicas para el endotelio. Son tóxicas para el endotelio. Una persona diabética, ¿cómo está permanentemente? Hiperglicémica, ¿cierto? Hiperglicémica. Entonces, altas concentraciones de glucosa en sangre me generan daño endotelial. Y si es daño endotelial, ¿qué hay? Tengo una primera parte de la tríada Virchow. Eso es lo que lleva el diabetes, ¿cierto? Sí, también. Horrible, eso es enfermedad pediátrica con unas asquerosas. Yo no aguanto abscesos, no aguanto miasis, cualquier cosa en animales. Entonces mi hermano llega y me dice, mira, y me muestra una foto de una persona y esas lesiones son asquerosas. No les recomiendo, cuando busquen siempre lesiones en internet, digamos, coloquen miasis, siempre coloquen veterinario. Porque si no le colocan veterinario, se parece una persona que nadie abierta y se dan ahí. Es bastante impresionante. A mí no me agrada mucho. ¿Listo? Pero esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Primarios y secundarios. Primarios son alteraciones genéticas como tal. Secundarias, ¿qué van a ser? Trastornos clínicos, que son los que les mencioné anteriormente.
no lo tienen que anotar como tal. ¿Qué le va a pasar finalmente a ese trombo? Ese trombo va a tener varios destinos o varias consecuencias como tal. Entonces son 4 y eso lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento ahorita. ¿Qué puede pasar? Puede hacer trombólisis, o sea que el trombo se destruya solo. Trombólisis, ese trombo también que se puede hacer, como ya está totalmente adherido y no se puede eliminar, pues se vuelve tejido conectivo. Entonces, ¿qué es fibrosis? Fibrosis, se puede fibrosar. ¿En esa fibrosis también puede convertirse en cáncer? Poco frecuente. Eso le pasa, digamos, a las venas varices. Venas varices se dilatan y si no se tratan, se fibrosan. Y ahí no hay nada que hacer. ¿Qué hacen? Sacan la vena. Entonces, a las personas que la topean, las venas varices desextraen esa vena porque ya no hay nada que hacer. Creo que hay una pregunta. ¿Y eso que hacen de que muchos días necesitan tratamientos que se inyectan? Entonces se mandan así como tratamientos estéticos y se inyectan en la vena y chao. Pues ¿qué inyectas? Inyectar en máquina. Normalmente las arañitas materiales se usan por acá. Pues todos, creo que todos los podemos llegar a tener en algún momento. Si de nuevo ustedes duran secados mucho tiempo, yo duro de pie mucho tiempo, se me empiezan a formar esas arañitas que son estas de sanguíneo. Estas de sanguíneo. Entonces, ¿uno qué puede hacer? O sea, la gente que tiene venas varices como tal se anticoagula. Entonces, ¿qué es otro tratamiento mágico? No es una parina. La colocan en parina y lo que hace es anticoagular. O lo otro es con un láser. Pero el láser que hace destruye el trombo. Eso es peligrosísimo. Porque si un láser ataca un láser y rompe un trombo grande, ¿qué le pasa a ese trombo? Hace una embolia. ¿Y a dónde llega? Al pulmón. Eso es grave. Esos tratamientos sin supervisión médica son graves, son delicados. No es para regañar a los tíos, pero sí es para que usted tenga cuidado con eso. Uno le ven cualquier tipo de cosas para meter plata. No es que ellos se certificados. No, es que son musicales. Lo que hace es anticoagular. Pues eso tiene que ser bajo control médico. ¿Qué otra cosa puede tener ese trombo? Puede tener recanalización y reendotelización. ¿Qué significa? Que ese trombo, miren, acá. Tenemos aquí, vamos a coger una vena. Vamos a tener acá en el interior un trombo. Miren cómo lo está taponando completamente. ¿Qué le puede pasar? Ese trombo se puede convertir en tejido conectivo. ¿Listo? O se puede empezar a organizar, que significa que se recanaliza. Entonces el trombo se forman canales. En medio del trombo se empiezan a abrir canales. ¿Para qué? Para que la sangre empiece a pasar por acá. Y esos canales que pasan, el endotelio también los vuelve a poblar. Entonces el trombo se recanaliza y se reendoteliza. Es un trombo que va a tener endotelio. Y forman canales en el interior y esos canales también van a tener células endoteliales. Entonces se forman mini vasos sanguíneos dentro de ese trombo. Pues por eso a veces cuando trombos que no son tratados se pueden organizar y la persona sigue viviendo como si nada. Bueno, más que todo en animales, lo hemos visto en animales. Personas no he hecho necropsias de muchas personas, pero en animales, ¿uno qué hace? Uno llega a la yugular y encuentra un trombo. Y uno analiza ese trombo al micro y está recanalizado. Normalmente tratamientos muy severos en las venas, uno está inyectando y uno tiene cuidado de generar todo el tiempo flebitis a los animales. Finalmente les puede generar tromboflebitis, un trombo como tal, y ese trombo se organiza. Son animales que pueden tener circulación normal, pero una de las necropsias encuentra ahí el trombo bien formado. Y lo otro, la consecuencia más grave de los trombos va a ser esta, los émbolos. Las embólicas. Pues miren aquí tenemos todas las consecuencias así completas. Entonces, aparte de la recanalización y la reendotelización, ¿qué más voy a tener? Aquí ya tenemos endotelización, ¿cierto? Tenemos acá la organización. La organización, ¿qué es? Lo mismo. La organización es formación de canales, o sea, recanalización. ¿Qué le puede pasar más a ese trombo? Ese trombo se puede calcificar. Entonces, aparte de que se me endoteliza, se me forman canales como tal, o sea, estos dos son iguales,
se me organiza y se me recanaliza y se me pueden formar depósitos de mineral. Entonces, recuerden, esta mineralización o calcificación, ¿cuál va a ser? ¿Metastásica o distrófica? ¿Se acuerdan que les enseñé dos tipos de clasificaciones, metastásica y distrófica? ¿No se acuerdan? La distrófica se da en necrosis o en procesos necróticos o inflamatorios. La metastásica por aumento de iones dentro de los vasos sanguíneos. Entonces la clasificación que se va a dar acá va a ser distrófica. Va a ser distrófica. Se recuerden de nuevo la aclaración que yo les dije desde el inicio, que esta materia es acumulativa si quiera yo o no. ¿Por qué? Porque todos los mecanismos que hemos visto van a entrar acá. Van a entrar acá. Entonces, de nuevo, endotelización, que se organiza, o sea, se me formen canales, se me calcifique o semifibrose. Esas son las consecuencias completas. ¿Está? Eso es de un trombo que permanece. Si el trombo se empieza a eliminar, ya sea por circulación sanguínea, ¿qué puede pasar? Un embolio, que se me desprende una parte de ese trombo. Y lo otro, que me puede pasar una lisis séptica o una lisis aséptica. Lisis séptica o lisis aséptica. La lisis séptica, ¿qué significa? Estos bichitos que están acá, ¿qué morfología tienen? Con su morfología basilar. La lisis séptica, ¿qué es? Un trombo que fue destruido por agentes bacterianos. Y las lisis asépticas son por nuestras propias células. Bueno. La lisis séptica sería... En sepsis, en procesos inflamatorios, infecciosos. Que ayude a... No, no da ayuda. Eso es lo que se empeora. Y lo último va a ser la fibrinolisis, o fibrinolisis o trombolisis. Es eliminación del trombo. Y esta es cuando se conserva. Esta es una buena aclaración. De aquí para acá es si el trombo permanece. Y de aquí para allá si el trombo es eliminado. Parcial o completamente. ¿Listo? Son igual. O sea, morfológicamente más ricos son iguales. Solamente que los trombos arteriales se forman de mayor predisposición cuando hay un daño endotelial. Los trombos venosos cuando hay esta sanguíneo. Entonces tienen mayor predisposición a eso. Esa es una buena aclaración. Los trombos venosos tienen mayor predisposición a formarse cuando hay éstasis sanguínea. Y los trombos arteriales cuando hay daño endotelial directo. ¿Excepto en dónde? En lesiones iatrogénicas. Si yo estoy permanentemente chuzando a un animalito, pues le voy a dar una tromboflebitis. Los venosos. Esta es sanguínea. Daño endotelial directo. Bueno, nunca le llegue, pero a veces uno te llega un caballo y uno va a tocar la yugular y es una piedra. La yugular desde aquí hasta acá está totalmente llena de coágulos. ¿Y qué toca? Toca empezarlos a heparinizar. Toca colocar heparina para que ese trombo vaya soltando. Siempre que usted tenga un animal con trombosis o le toca la yugular en cualquier parte del cuerpo, nunca se pongan a masajear ese trombo. Y ustedes se ponen a masajear ese trombo, ¿qué hacen? Lo empiezan a desprender. ¿Desprenden qué hacen? Una embolia. Y si una embolia, ¿dónde llega? Al pulmón. Al pulmón. Es un animal que se puede morir. Entonces uno a veces ve y uno empiezan a hacerle así más dañito al animalito. Lo están matando. Señor. También puede suceder cuando se analizan los animales. Claro. Cuando uno coloca, sí, cuando coloca uno un catéter, el catéter después de cierto tiempo tiene una vida útil, ¿cierto? La mayoría de catéteres que tienen en el estilete
tiene heparina. ¿Para qué? Para que no se me coagule el catéter como tal. Si no, cuando se me acaba esa heparina, se me queda con el tapón. Y es cuando el catéter ya no es funcional. Entonces toca quitarlo, volver a colocar otro. Si se mantiene un catéter durante mucho tiempo, se me forma una trombosis venosa profunda. Profe, ¿sabe que también es malo cuando uno le sale un coágulo y uno hace así, que para que se... Sí, no debería hacerlo. No debería hacerlo, nunca. Yo creo que es malo. No más allá. Pues digamos, la explicación de por qué las mujeres sufren tanto de las varices en comparación de los hombres, ¿por qué? Porque acá muchos de ustedes, que la mayoría de muchos de ustedes que están cruzando la pierna. Cuando cruzan la pierna, ¿qué pasa? Generan éxtasis venoso, ¿cierto? Éxtasis venoso, el éxtasis venoso, ¿qué me lleva? A este. O sea, cuando ustedes están todo el tiempo cruzando la pierna, ¿qué están haciendo? Están generándose una tira de virus como tal. Profe, ¿cómo funcionan las medidas de compresión? Las medias de compresión, eso sí, eso tiene que ver cómo las venas, cómo la sangre retorna al cuerpo. Entonces yo siempre normalmente contesto las preguntas preguntándote a ti. ¿Cómo retorna la sangre al corazón? La sangre venosa. ¿Qué mecanismo tiene el cuerpo? Si no sabes, no importa. O sea, la sangre arterial sale del corazón por medio de la contracción cardíaca. Como esa sangre, que digamos está acá en mi pie, ¿cómo va a llegar al corazón? El corazón no se contrae para retener esa sangre, ¿no? ¿Cómo lo hace? Por la contracción de los músculos. Sí, esa es una, la contracción del músculo escleroesquelético. Entonces, cuando yo estoy en constante movimiento, este movimiento que yo estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo? Contrayendo mi músculo escleroesquelético las piernas para que el músculo se contraiga y apriete las venas. Entonces las venas se aprietan y la sangre fluye. Por si yo estoy quieto, la sangre se me estanca, ¿cierto? ¿Qué hacen entonces las venas de compresión? Comprimir. Y si comprimen, ¿qué hace? Que la vena está todo el tiempo cerrándose, entonces la sangre fluye. ¿Cómo retorna más también el retorno venoso con nuestra respiración? Cada vez que yo inhalo, la presión que se forma acá, esta presión negativa que se forma acá en el tórax, hace que toda la sangre retorne también. Entonces son dos mecanismos. Entonces, por eso es que la compresión, las venas de compresoras funcionan, porque lo que hacen es espichar las venas para que suban. Porque las venas no tienen tanto músculo liso como lo tienen las arterias. También, ¿no? También por la posición del pie. La posición permanente del pie. Muchas costumbres que arraigadas en la cultura, sobre todo en las mujeres, hacen que ellas tengan mayor predisposición, que ustedes tengan mayor predisposición a más enfermedades. O sea, digamos, antes, y ahorita eso ya no es tan frecuente, pero antes que decían las mamás que no, que bien sentadita, que cruzan la pierna, que están tacones, que bien bonita y todas esas enfermedades, ¿cierto? Pero eso que predispone a enfermedades. O sea, recuerden que ustedes las mujeres tienen mayor predisposición a enfermedades de vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque evolutivamente ustedes tienen unos vasos sanguíneos más elásticos que nosotros los hombres. ¿Por qué? Porque ustedes están hechas evolutivamente para llevar una gestación a término. Entonces, imagínense si tengan un vaso sanguíneo extremadamente rígido, si fuera muy rígido, ¿qué pasa en el momento del parto? Se mueren. Entonces, por eso evolutivamente ustedes tienen muchas veces más un tejido conectivo mucho más elástico que nosotros los hombres. Y por eso ustedes también de que sufren más de celulitis que nosotros los hombres. Es por eso. Porque el tejido conectivo de las mujeres es más elástico. ¿Para qué? Para llevar una gestación a término. Sobre todo en esta parte. La celulitis donde se forma acá, en el fémur, ¿cierto? Acá en la cola y en el fémur. ¿Por qué? Porque esas son zonas que normalmente se dilatan mucho en el momento del parto. Entonces ya tienen la explicación de por qué se colocan acá. Esto. Yo, ¿cómo puedo comparar un trombo de un coágulo? Un trombo de un coágulo. Entonces, cuando ustedes están en una necropsia, ¿cómo se pueden diferenciar? El trombo, ahora, desde acá, antes del trombo, cualquier cambio microcirculatorio va a ser ante-mortem, nunca post-mortem. O sea, todos los cambios microcirculatorios son ante-mortem, no post-mortem. O sea, hemorragias, congestión, hemorragias petequiales equimóticas y trombos, todos son ante-mortem. Los hematomas, post-mortem. Eso no es un hematoma per se. Un hematoma nunca se va a eliminar, así el animal lo haya cambiado de posición. Si yo tengo un hematoma subcutáneo, así el animal esté en el otro decúbito, el hematoma va a permanecer. En cambio, un hematoma post-mortem, en verdad, ¿cómo se llama? Se llama congestión hipostática.
¿Qué significa? Que si el cuerpo está posicionado acá a la derecha, toda la sangre se va a ir por gravedad hacia la derecha. Pero cuando tú cambies de posición del cuerpo, parte de la sangre se va a quedar acá, pero la mayoría se va a ir al otro lado. Pero eso es diferente. Es diferente. El coágulo siempre va a ser post-mortem. ¿Listo? Va a ser post-mortem. El trombo, ¿cómo va a ser? Va a ser rugoso. Va a tener una apariencia y una textura rugosa. Es duro, su mayoría de veces tiene una coloración blanquecina. Una coloración blanquecina. ¿Qué otra cosa? Es muy rígido y siempre va a estar extremadamente adherido al endotelio. En cambio, miren el coágulo. Es blando, es rojo, nunca está adherido y llena la totalidad de la luz del vaso. Este no llena la totalidad del vaso, solamente una parte. Este es muy rígido, el coágulo es elástico. Los trombos siempre se van a ver al microscopio, los coágulos no. Un coágulo nunca sale al microscopio. ¿Listo? Miren. ¿Cuál es el trombo? ¿Cuál es el coágulo? El trombo es este. Estos son coágulos. Estos dos son los trombos, estos dos son los coágulos. Uno coge esto y es totalmente elástico. Pero prácticamente uno a veces puede cortar un poquito el vaso y uno jala el trombo y sale completito. ¿Es latinos? En cambio, ese siempre va a ser muy rígido, siempre va a estar extremadamente adherido. Y uno no lo va a poder sacar completo. Miren, acá está roto porque uno tiene que hacer fuerza para poder quitarlo del vaso mismo. Esto es lo mismo. Miren. Trombo acá me está taponando. Esto es lo que pasa en las personas que sufren de aterosclerosis. La aterosclerosis es cuando un vaso sanguíneo grande se me llena de grasa en su pared. Esto pasa cuando las personas que son obesas o tienen problemas en el metabolismo de las grasas comen mucha grasa y no se cuidan. Por los vasos sanguíneos que les pasa, se empiezan a formar llenas de grasa. Esta disminución de esto que hace, se aumenta en la pared de la sangre. Uno es. Dos, aumenta la resistencia vascular. ¿Cierto? Y tres, si acá está pasando menos sangre y tiene que hacer más fuerza, pues la sangre que va a hacer va a pasar más lento. Aquí, ¿qué más tengo? Esta sí sanguínea. Entonces acá que se me empieza a formar, de nuevo, por treavecho se me forma un coágulo. Entonces acá se me forma un coágulo, yo que puedo encontrar. Bien. Para los que no conozcan bien esta foto, esta va a ser la aorta. Esta va a ser la aorta. Y aquí voy a tener dos ramas que se van a hacer las inguinales. Las inguinales llegan a las femorales. Yo que tengo aquí, si alcanzan a ver que este vaso sanguíneo se ve normalito y que acá se ve extremadamente dilatado y grande. Entonces yo qué hago, uno lo abre y ¿qué encuentra? Un trono bien formado. Finalmente eso micro cómo se va a ver. Acá no se ve tan bonito, pero se va a ver una presencia de eosinofílica intensa. Si se acuerdan de esas fibras que vimos, ahí se ven los trombos. Siempre. Pero una pregunta a las personas que están pasando trastornos.
Los taponamientos cardíacos son trombos, y los trombos acaban de llevar a infarto miocardio. También, o cateterismo central, más que todo. La consecuencia más grave va a ser la embolia. La embolia. Entonces, ¿qué es un émbolo? El émbolo, ustedes lo pueden copiar así como corpúsculo sólido, líquido, gaseoso, una partícula intravascular que viaja por la sangre. Una partícula intravascular que viaja por la sangre. Entonces, el émbolo, ¿qué va a hacer? De nuevo, una partícula intravascular que viaja por la sangre y que va a hacerse depositar en una red vascular terminal. Se va a depositar en una red vascular terminal. Pueden ser activos o pasivos. Recuerden que los émbolos no necesariamente van a ser coágulos, ¿cierto? Los émbolos también es cualquier sustancia que me viaje por la sangre se me deposite en una red vascular terminal. Los activos, ¿cuáles van a ser? Bacterias, células tumorales. También puede ser cuerpo extraño. Sí, es raro, pero sí. Bacterias, células tumorales, ¿qué otras? Larvas de parásitos. Ustedes ven en parasitología, ¿cierto? Hay ciertas larvas que se meten a vasos sanguíneos y viajan. Pirofilaria es una. Todos los ascarídeos hacen lo mismo. Todos los pequeños y grandes estróngilos también hacen de los caballos. Todos los estrongiloides SFP, que son específicamente son los grandes estróngilos, y los pequeños, que son metaestróngilos, son los que generan las trombosis en las arterias mesentéricas de los caballos. Muy poco frecuente ahora. Entonces, se los aseguro que cuando lleguen allá a medicina de equinos, lo primero que les van a nombrar es la trombosis de la aorta y trombosis de las mesentéricas por los parásitos. Ya no es tan frecuente. Se puede encontrar, igual que lo conozco, pero ya no es tan frecuente. ¿Y los pasivos cuáles van a ser? Los coágulos. Los coágulos sanguíneos o también la grasa. La grasa. ¿Qué otra cosa también cabe acá? Las tinturas. Las tinturas. ¿De qué? Las del pelo y las de los tatuajes. Se pueden hacer. ¿Qué es lo que pasa? Miren, por ejemplo, les voy a colocar este ejemplo. Miren, este tatuaje está mucho más clarito, ¿cierto? Ahora, miren, este de acá está más nuevo. Entonces, este se ve más negro que este. ¿Sí? ¿Qué le pasó a este tatuaje? Perdió color. Esa tintura de coloración negra es fagocitada por los macrófagos, el macrófago se muere y parte de esa tintura ¿a dónde se va? A la circulación sanguínea. Entonces, por eso es que los tatuajes pierden color, porque parte de esa tintura se va perdiendo durante el tiempo. Este tatuaje me lo hice el lunes, entonces miren cómo está. Entonces, esto no tiene como tal pérdida de la tintura, en cambio este sí. Este se va a volver así a medida que vaya perdiendo la tintura. Entonces, las embolias pueden ser no necesariamente coágulos, puede ser cualquier sustancia que me viaje por circulación. ¿Listo? Cualquier sustancia. No siempre, a veces permanece lejos de los tejidos. A veces la tintura de los tatuajes dura mucho tiempo dentro del cuerpo, por eso les he dicho que las tinturas de los tatuajes tienen que ser o sea, no pueden ser cancerígenas.
Sabría si sí, una vez. Chistes veterinarios. Sí, 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 para los papés. Sí, claro. Me das a mí también. Creo que necesito. Entonces, para que esto lo tengan en cuenta, la mayoría de trombos que sean de origen arterial, ¿a dónde van a ir? Al riñón. Al riñón. La mayoría de trombos arteriales van a ir al riñón y al vaso. La mayoría de trombos arteriales van a ir al riñón y al vaso. Y la mayoría de trombos venosos, ¿a dónde van a ir? Al pulmón. Las arterias va a ser el vaso y el riñón, y las venas al pulmón. Recuerden que eso es por la circulación y cómo están organizados nuestros vasos sanguíneos. Miren acá, tengo un trombo parcial, un trombo completo, y que empieza a pasar la sangre, acá se estanca, acá puede pasar con un poquito de turbulencia, pero a medida que la sangre va pasando, ¿qué va a hacer? Que ese trombo empiece a perder fuerza, pierde fuerza y se desprenda. Y cuando se desprende se me forma una embolia. El embolo, ¿dónde se me va a depositar? En los órganos. Entonces, ¿qué pasa cuando llega aquí un trombo a la altura de la red vascular terminal? Pues la consecuencia final va a ser un infarto. Es un infarto. Parcialmente tapado y ya después se ven como los huesitos ahí dentro, se podría decir que ya hay una embolia. Puede que sí, puede que no. O sea, porque si está tapado parcialmente, ese trombo se me puede organizar y no se me va a desprender, sino se me forma un tejido conectivo muy fuerte y ya, o sea, como si fueran varios canales de turbación sanguínea. La consecuencia de esa recanalización es que la circulación igualmente va a ser muy tortuosa porque va a pasar por canales mucho más pequeños de su luz. Eso va a llevar a problemas sistémicos de hipertensión arterial independientemente. O sea, que un trombo se organice no necesariamente significa que vaya a ser bueno. O sea, por eso te los separé. Tenemos que un trombo se organice, o sea, permanezca, o un trombo se elimine. ¿Cómo se elimina? Por medio de émbolos también. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto de aquí, un riñón, recuerden, siempre morfología de cuña en los infartos. Y acá esto va a ser una zona de infarto. ¿Yo cómo lo veo al microscopio? Una necrosis muy severa. Pero acá, cuando se me tapona específicamente, miren la cantidad de grasa que tiene este corazón. La cantidad de grasa que tiene este corazón. Se me forman por acá unos trombos pequeños, sobre todo a la altura de las arterias coronarias. ¿Cómo voy a ver esto en micro? Tiene que ir de aquí para allá, ¿qué tengo? Núcleos, ¿cierto? De las fibras miocárdicas. De aquí para acá, ¿qué tengo? Una cardiorrexis completa, cardiolisis completa. Entonces para allá es un infarto. Para acá es el órgano relativamente sano. Recuerden que esta parte del corazón nunca se vuelve a regenerar. Si esto se muere, se convierte en tejido conectivo. Eso es lo que pasa cuando una persona se infarta. Esto ya. Miren el trombo. Es todo esto. Acá está la circulación normal, miren el trombo como tapona todo esto. Entonces este trombo va a ser muy difícil que se elimine, ¿cierto? Entonces, a este trombo, ¿qué le va a pasar? Se va a recanalizar. ¿Sí? Si por un trombo mucho más pequeño se empieza a soltar y hace una embolia o se destruye propiamente por el cuerpo. Acá. Mira aquí un canal. Es una trombosis arterial, pero aquí dentro
tengo un canal, y acá que tengo, mira, mucho tejido conectivo. Entonces este trombo ya está organizado, o sea, fibrosado completamente. Creo que una pregunta, ¿cuánto tarda en formarse un trombo? Segundos a minutos, es muy rápido. Es muy rápido. Pequeños, microtrombosis muy pequeños. Un trombo puede ser hasta horas o días. Esto, semanas o meses. Porque esto ya es crónico, ya es tejido conectivo. Siempre que yo te diga fibrosis, piensa que es muy crónico. ¿Listo? Entonces, semanas a meses. Pero un trombo normal inicialmente se puede formar en segundos. O sea, cuando, digamos, tú detectas acá hay un daño en la vasculatura, un paciente en sepsis, los trombos se están formando permanentemente. Permanentemente. No me acuerdo dónde está el trombo. Acá. Porque están disectando las arterias pulmonares y aquí sale el trombo. Sí, porque acá está conectado. Está conectado y acá está llegando la arteria pulmonar a donde la aurícula derecha. Entonces este es el trombo. ¿Listo? Acá es para indicarles dónde se forman la mayoría de trombos. En caballos donde antes se formaban acá, en la aorta, en las mesentericas y en las ilíacas. Cuando se tapona acá, pues empiezo a tener ¿qué? Cólico, porque me empiezan a morir las vísceras, me empieza a morir la parte donde está el trombo, se me empieza a morir esa parte de la víscera. De nuevo, esto no es tan frecuente acá en nuestro medio, en Estados Unidos es más frecuente. Los perros, ¿qué les puede pasar? Se han visto que algunas personas que se fracturan acá el fémur, o los perros que se fracturan el fémur después de un choque, a veces pueden tener embolias grasas. ¿O no habían escuchado eso? No. Hay embolias grasas, que el tejido graso, el tejido adiposo que está acá en la pierna, se mete dentro de los vasos sanguíneos y viaja. Si ese embolio graso viaja y llega hasta el corazón, llega hasta el pulmón, ese perro se muere. Entonces, ¿cuál es el riesgo más grande de todas las cirugías ortopédicas? Es las embolias grasas. Pero siempre que vayan a operarse ustedes por la ortopedia o vayan a operar a sus perros con un ortopedista, tienen que ser verdaderamente un ortopedista. Porque esto, una cirugía ortopédica mal hecha, puede llegar a una embolia grasa. Y la embolia grasa nos mata. Eso nos mata en minutos. Porque si la grasa llega al pulmón, tapona, genera una respuesta inflamatoria muy severa y ahí no hay vuelta atrás. Y finalmente, esto. Acá está un trombo venoso. ¿Trombo venoso en dónde? En pulmón. En pulmón. Y aquí está, uno disecta la aorta y acá encuentra el trombo. ¿Listo? ¿Qué hora es? 9:55. Nos tomamos hasta las 10:10, ¿listo? Y seguimos con las hemorragias.